Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Qué alegría poder estar nuevamente a través de este medio de comunicación compartiendo la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón pidiendo al Señor que disponga nuestro ser y nos dé su santa gracia para recibir el mensaje. Amado Dios y Padre nuestro, Tú nos has creado y nos has formado en el vientre de nuestra madre y nos has dado la gracia de vivir. Te agradecemos por un día más de vida que nos regalas y te pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos llenes de tu gracia en este día y que abras nuestro entendimiento para comprender las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Guíanos por tu Santo Espíritu y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder comprenderla, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Te lo pido en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Continuamos con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 2, versículos 1 al 10. Hoy consideraremos del versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. El verso 6 dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Habiendo explicado el conflicto que Pablo tuvo con los judaizantes, ahora vuelve al tema de la independencia de su apostolado, afirmando que en cuanto al evangelio que predicaba, no recibió nada de los otros apóstoles, es decir, él no fue instruido por ellos, sino que él recibió su adoctrinamiento y su apostolado directamente de Jesucristo. No hemos de suponer que Pablo habla con desprecio hacia los apóstoles de Jerusalén, ni mucho menos con ironía, sino que, sin duda, Pablo está utilizando el lenguaje de los judaizantes con respecto a los otros apóstoles para hacer hincapié en su propio apostolado, tan despreciado por los judaizantes. Pablo respetaba a los otros apóstoles y tenía plena comunión con ellos, pero tuvo que aclarar que ellos, por grandes e importantes que fuesen, no le suplieron ninguna parte del evangelio que él predicaba, ni tampoco recibió alguna autoridad de ellos. Simplemente lo aceptaron como un hermano en Cristo. Y Pablo aquí está diciendo que Dios no hace acepción de personas, es decir, que Dios mira en misericordia para su salvación tanto a los judíos como a los gentiles. Es fácil clasificar a la gente sobre la base de demandas, de jerarquías y ser intimidados por gente poderosa. Pero Pablo no fue intimidado por los que tenían reputación de ser algo, es decir, él no se llenó de miedo porque se iba a entrevistar o se estaba entrevistando con los apóstoles del Señor Jesucristo, porque todos los creyentes somos iguales ante Cristo.
Debemos respetar a nuestros líderes espirituales, pero nuestra lealtad final es hacia Cristo. Debemos servirle con todo nuestro ser. Dios no nos clasifica de acuerdo a nuestro nivel social. Por eso el texto dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, es decir, refiriéndose a los apóstoles del Señor Jesucristo que vivían en Jerusalén, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Pablo aquí está explicando entonces claramente que él no recibió el Evangelio ni las enseñanzas del Evangelio de los apóstoles, sino que, como lo explicó en el capítulo 1 de sus primeros versículos, él lo recibió directamente del Señor Jesucristo. El Señor no mira la condición económica, el Señor no mira la condición social, el color de la piel, la ciudadanía de la persona. Dios mira el corazón. Y Dios en su gracia y en su misericordia otorga el favor y el regalo de la salvación tanto para los gentiles como para los judíos. Lo que pasa es que los judíos eran muy orgullosos y creían que solamente la salvación era exclusividad de ellos, pero el Señor Jesucristo nos enseña que esto no es así, porque Dios no hace acepción de personas, y Pablo también lo reitera en este versículo: Dios no hace acepción de personas. Por ejemplo, en Job, capítulo 34, verso 19 dice: «Cuánto menos aquel que no hace acepción de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos». Este texto nos dice que Dios no hace acepción de personas, ni de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Dios mira igual tanto al pobre como al rico, al educado como al que no tiene educación. Dios lo que mira es el corazón del hombre, y basado en su misericordia y en su gran amor, otorga la salvación a gente de toda nación, pueblo, tribu y lengua. Por eso es que nosotros leemos en Apocalipsis, en el capítulo 5, en el capítulo 7, que en el cielo está gente de toda nación, pueblo, tribu y lengua, y alaban los seres vivientes y los 24 ancianos al Cordero que estaba en pie como inmolado y que tomó el rollo en su mano para abrirlo. Ellos dicen que el Cordero es digno de recibir la gloria, la honra y el honor, porque con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, pueblo, tribu y lengua. Dios no hace acepción de personas, extiende su salvación y salva de toda nación, pueblo, tribu y lengua a los que Él, en su santa y soberana voluntad, quiere salvar. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, verso 34, Pedro dice lo siguiente: «Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cuando vio que el Señor derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles, Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas al otorgar su salvación tanto a judíos como a gentiles». En Romanos, capítulo 2, verso 11, también encontramos la siguiente palabra: «Porque no hay acepción de personas para con Dios». Dice aquí Pablo claramente que no hay acepción de personas para con Dios, porque Dios es un Dios justo, un Dios misericordioso. Porque así como hay castigo para el gentil y para el judío que hacen lo malo, así también hay gloria, honra y paz para todo aquel judío o griego o gentil que haga lo bueno, porque Dios es un Dios que no hace acepción de personas.
Dios otorga su salvación, Dios otorga su amor, su misericordia, tanto al judío como al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 17, también encontramos un texto muy importante acerca de esta verdad. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si nosotros invocamos, dice Pedro, por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Dios juzga según la obra de cada uno sin hacer acepción de personas. Él no va a mirar en mayor consideración al rico y en menos consideración al pobre. Él no va a mirar el estrato social ni nada. Dios en su misericordia extiende su salvación en su misericordia a gente de todo nivel, a gente de todo estrato. Si invocáis por Padre, dice, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Dios nos juzgará justamente según nuestras obras. Y gracias a Jesucristo, que Él pagó la deuda de nuestras malas obras delante de Dios. Por eso nos dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios quiere que nos conduzcamos con temor todo el tiempo de nuestro andar en esta tierra, porque nosotros, si hemos sido alcanzados por la misericordia y la gracia de Dios para ser salvos, porque Él no hizo acepción de personas para con nosotros, nuestra responsabilidad es conducirnos en este mundo con temor y reverencia, sabiendo que el Señor es muy bueno, santo y misericordioso, y que Él no hizo acepción de personas para con nosotros, y que nosotros aquí somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. Así también nosotros, amables oyentes, hermanos que me escuchan, nosotros la tendencia como humanos es a hacer acepción de personas. Y nosotros no estamos llamados como cristianos a hacer acepción de personas, a tener en cuenta a unos y a rechazar a otros. Nosotros, cuando prediquemos el Evangelio, debemos procurarlo predicar a toda criatura. También cuando compartamos con las personas en la iglesia, no menospreciemos a unas y acojamos a otras. Dios no hace acepción de personas. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, que compartió con la prostituta, que compartió con el cobrador de impuestos, que compartió con los pecadores, y los fariseos hipócritas lo condenaban y lo juzgaban porque Él se mezclaba con todo tipo de personas, porque Él había venido a compartir el Evangelio a todo tipo de personas. No había acepción de personas para Cristo. Pero cuando Él lo hizo, los fariseos hipócritas lo condenaban diciendo: este come con pecadores y publicanos. Pero Cristo compartía con ellos no porque alcahueteara sus pecados, ni porque los tolerara, sino porque Él quería salvar a esos pecadores, mostrándoles el camino, la verdad y la vida. Recordemos que Cristo no vino a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Por eso nosotros no debemos hacer acepción de personas y debemos seguir el mismo ejemplo de Cristo, quien nunca hizo acepción de personas para con ningún hombre ni ninguna mujer. Antes, por el contrario, se llegaba a aquellas personas que la sociedad y que los religiosos de la época rechazaban y menospreciaban, porque Dios no hace acepción de personas. Él ve de igual manera al rico como al pobre, al que tiene mayor educación como al que menos tiene educación. Nosotros debemos ser lo mismo que Él. Cristo era el hombre que se llegaba a todo tipo de personas
para comunicarles la verdad, para enseñarles el Evangelio, para que vinieran a la salvación que solo Él puede dar. Ahora continuamos en nuestro estudio en el versículo 7. Dice así: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Estos dos versículos 7 y 8 nos enseñan que cuando los apóstoles vieron que Pablo les comunicaba el verdadero evangelio, el evangelio que ellos habían recibido, pero que Dios se lo había encomendado para predicarlo al pueblo gentil, ellos entendieron que a él el Señor le había encomendado el evangelio para predicarlo entre los judíos. ¿En qué difiere el evangelio de la circuncisión del de la incircuncisión? Como dice ahí el texto, no difiere en nada, porque solo hay un evangelio. Lo que quiere decir el versículo es que Pablo recibió del Señor la encomienda de predicar el único evangelio, el verdadero evangelio, a los gentiles, y a Pedro le fue encomendada la predicación del único evangelio a los judíos. Esto quiere decir que hay un solo y único evangelio. No hay dos evangelios. El evangelio que predicaba Pedro a los judíos era el mismo evangelio que predicaba Pablo a los gentiles, porque ellos habían recibido diferente ministerio. Sin embargo, el evangelio era el mismo, porque Cristo es el mismo y Él no cambia. No es un evangelio para los gentiles y un evangelio para los judíos. No, amables oyentes. Es un solo evangelio que les fue encomendado para predicar tanto al judío primeramente, como también al griego, y Pablo y Pedro harían esta labor. Pablo predicó fielmente el evangelio entre los gentiles, y ese fue el mandato que recibió de Cristo, como Pedro también predicó fielmente el evangelio entre los judíos. Pero esto no quiere decir que Pedro predicara solamente a los judíos y que Pablo predicaba solamente a los gentiles. No, amables oyentes. Ellos también predicaron, Pedro a los gentiles y Pablo a los judíos. De hecho, cuando Pablo llegaba a un pueblo, a una ciudad, a predicar el evangelio, lo hacía en las sinagogas de los judíos que estuvieran viviendo en esta ciudad, porque para Dios no hay acepción de personas. Y en el verso 8 dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la incircuncisión, también actuó en mí para con los gentiles. Lo que Pablo quiere decir aquí es que el mismo Espíritu y el mismo Señor que actuó para revelarles el evangelio fue el que actuó también en Pablo. El mismo Dios, el mismo Salvador que actuó en los apóstoles del Señor que estaban en Jerusalén, fue el mismo que actuó en Pablo para comunicarles el evangelio. Esto que dicen las Escrituras es muy significativo para cada uno de nosotros, ya que nosotros podemos entender que el mismo Espíritu, el mismo Señor que actuó en Pablo para darle el evangelio, para que él viniera a sus pies y le sirviera, es el mismo Señor, es el mismo Espíritu que actúa en nosotros, porque Dios es el mismo a través de los siglos. Qué glorioso nosotros poder comprender esa verdad, que el mismo Dios de los apóstoles, el mismo Salvador de los apóstoles, es el que actúa en nosotros. El Padre de Abraham, el Padre de Jacob,
El Padre de Isaac es el mismo Padre y es el mismo Dios de nosotros. A Él sea la gloria por la eternidad, porque Él es nuestro Padre eterno y Él es el Salvador eterno en quien debemos confiar cada día, porque la obra de salvación continúa a través de los tiempos, a través de los siglos, tal como ha pasado en el caso del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo tenemos 13 cartas paulinas como testimonio de la gran labor que Pablo realizó sirviendo al Señor. ¿Quién actuó en Pablo? Indudablemente no fue Pablo, como dice él mismo, sino la gracia de Dios en él. Un hombre perseguidor de la iglesia que odiaba a los cristianos se convierte en un manso cordero que sirve fielmente a su Señor y Salvador, a quien él perseguía y odiaba. Y esto es supremamente glorioso para cada uno de nosotros. Nosotros debemos entender que ese Señor que actúa en ellos es el mismo que actúa, para que nosotros nos animemos, nos motivemos a seguir sirviéndole a ese Dios y Señor que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sigamos confiando en Él, sigamos esperando en Él, porque el mismo Dios de los profetas, el mismo Dios de los patriarcas, el mismo Dios de los apóstoles, es el mismo Dios nuestro, porque Dios es eterno y nuestro deber y nuestro compromiso y nuestra devoción deben ser hacia Él cada día, amables oyentes. Día tras día usted debe levantarse de su cama y darle gracias a Dios por la vida, por ese regalo de la salvación que le ha otorgado en Cristo Jesús. Darle gracias porque usted y yo, siendo miserables pecadores, Dios no hizo acepción de personas para con nosotros y nos llamó a formar parte de la familia de Dios. Nos llamó a formar parte de la salvación, otorgándonos el derecho a ser miembros del cuerpo de Cristo, porque a Él le plació llamarnos a formar parte de su gran ejército que habita en esta tierra y que proclama las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Alabemos a nuestro gran Dios en esta mañana y démosle gracias por habernos mirado en misericordia, por habernos mirado en gracia y habernos hecho partícipes de tan grande e inmerecido regalo que es el don de la salvación y el perdón de nuestros pecados para cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Hoy hemos estudiado este gran tema de que Dios no hizo acepción de personas y que nosotros, siendo merecedores de ese castigo, Dios nos miró en misericordia y nos atrajo hacia Él para otorgarnos su perdón y darnos su amor. A Él sea la gloria por la eternidad. Sigue confiando en Él, y si no has confiado, hoy te invito para que confíes en Cristo como el único medio de salvación, que extiende sus manos a ti, que no mereces nada de Él, para salvarte y para darte el perdón de tus pecados y la vida eterna en Él. Dios le llene de su gracia y le permita creer y entender que solo en Él y nada más que en Él hay salvación. Espero que este programa haya sido de bendición para todos ustedes. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa. Bendiciones a todos. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.